Gracias. Yes. Buenas tardes, casi buenas noches para todos y para todas las personas que están conectadas hoy en esta sesión de conversación, que es la primera de 3 sesiones que configuran un ejercicio de aprendizaje internacional colaborativo en línea, también denominado por sus siglas COIL, y que hace parte de las iniciativas de internacionalización de currículo de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia. En esta ocasión tenemos una integración muy interesante de, de instituciones. Tenemos acá como organizadora a Sandra Marcela Grisales Salazar. Sandra Marcela es licenciada en gestión educativa de la Universidad San Buenaventura, también es magíster en educación de la misma universidad y es candidata a doctora en ciencias de la educación. Sandra está en este momento haciendo su pasantía doctoral en el Tecnológico de Antioquia con la profesora Dayan López Bravo, que también es organizadora de este evento y que la van a conocer mucho más en las próximas sesiones. Y también están en este proceso de organización de esta actividad el profesor Rubén Andrés Gómez, que es profesor de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y es el docente a cargo del curso que se denomina como esta iniciativa, que es Contextos Educativos e Identidad del Docente. También dentro de toda esta organización está la profesora Sirley Elena Zuleta. Sirley es la docente encargada del curso de Práctica 1, que es un curso sobre contextos educativos también, y consideramos que esta integración de grupos, esta integración también de voces que están en varias universidades y como ustedes ven, van a ver con los invitados y las invitadas que nos va a presentar a continuación el profesor Rubén. Lo que queremos es generar una conversación sobre las investigaciones, los puntos de vista, las reflexiones en torno a esos contextos educativos, a la forma como hemos comprendido el concepto de pedagogía, que es uno de los temas principales de esta primera sesión, y también sobre esos contextos y esas dificultades, o también podríamos llamarle en el contexto actual, esos retos a los cuales están enfrentando los docentes todo el tiempo cuando empiezan a practicar profesionalmente todo su aprendizaje. Antes de pasarle ya la palabra a Andrés, quiero mencionar algo que creo que es importante recordar siempre y es que hablamos de un aprendizaje colaborativo internacional en línea y de pronto esa palabra internacional nos hace perder un poco dentro de esta programación, pero me parece muy importante recordar que desde hace aproximadamente 5 años, cuando hablamos de internacionalización como esa línea transversal, como ese eje transversal en las misiones de las universidades, en realidad estamos hablando de relacionamiento local, nacional e internacional, de promover reflexiones interculturales, de hibridaciones lingüísticas y sobre todo este tipo de reflexiones que nos llevan a conversarnos, a con otras universidades, con otros docentes, a integrar nuevas voces dentro de nuestras reflexiones y ese realmente es el propósito y el objetivo en este momento de eso que llamamos internacionalización. Entonces, bueno, mi nombre es Lili García Vázquez, estoy en este momento como enlace de internacionalización de la Facultad de Educación y por eso pues también hago parte de este escenario. Y ahora sí, presento al profesor Rubén Andrés Gómez. El profe, como les decía, es el profesor de la asignatura que le da nombre a este evento, pero adicionalmente él también es el enlace de extensión del programa de licenciatura, de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, y por eso entonces va a enmarcar también este espacio. Entonces, muchas gracias por estar aquí y adelante, Andrés. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Mi nombre es Andrés Gómez, soy docente de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, hago parte de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia y en el día de hoy vamos a contar con la ponente, vamos a contar con la ponente Laura Giraldo, quien se ha destacado dentro de su trayectoria de formación como licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia, también magíster en Educación de la Universidad de Alicante, España, y candidata a doctora en Educación de la Universidad San Buenaventura. Durante su experiencia como docente, se ha desempeñado en varias universidades y también ha ejercido el de coordinadora de convenios entre las normales superiores y también ha desempeñado el cargo de coordinadora de maestría de ciencias de la educación en el pregrado de pedagogía de la Universidad de Antioquia. Entonces damos la bienvenida a la ponente Laura Giraldo, quien nos acompañará en el día de hoy hablando sobre la pedagogía no es el saber del maestro. Entonces, muy buenas tardes, Laura. Te damos la bienvenida a este encuentro interdisciplinar para que nos hables Hola, un poco de ello. muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Rubén Andrés. Muchas gracias por extenderme la invitación. También a la profesora Diana, que pues no está aquí, pero también le debemos como toda esta gestión. A la profesora Sandra Grisales, por posibilitar también mi participación y al equipo organizador que está tras bambalinas en esta primera sesión. Muchísimas gracias. Como bien lo dijo el profesor Andrés, pues mi nombre es Laura María Giraldo y mi formación de base es en pedagogía infantil y pues actualmente estoy vinculada con la institución universitaria Pascual Bravo. Entonces, pues como dice la ICAR, el flyer de esta sesión, es una afirmación, ¿cierto? Perdón, es una negación. La pedagogía no es el saber del maestro sobre la enseñanza. Entonces, para conversar un poco acerca de lo que entendemos por pedagogía y para justificar, mostrar un poco por qué la pedagogía no es el saber del maestro sobre la enseñanza, les voy entonces a compartir una corta presentación que organicé como para abrir también la discusión y por supuesto pues el debate, que de eso se trata como este contexto académico. Entonces quiero iniciar con la pregunta que es de la pedagogía. Hay un pedagogo alemán, Blankert, que respecto al campo de la didáctica, Blankert plantea que para poder comprender el campo de la didáctica, primero hay que hablar del estado actual de la ciencia que la encuadra. Y para Blankert, la ciencia que encuadra la didáctica es la pedagogía. Entonces yo me tomo prestada un poco esta sentencia de Blankers para plantear que cualquier cosa que nosotros queramos referir acerca de categorías pedagógicas, didáctica, evaluación, currículum, cualquiera que sea esta, lo primero que nosotros tenemos que hacer es remitirnos a la ciencia que la encuadra, porque de allí se deriva la manera en que comprendemos la didáctica o el currículum o la evaluación o la relación pedagógica, etcétera. Entonces es fundamental que antes de justificar la sentencia, la negación, la pedagogía no es el saber del maestro sobre la enseñanza, revisemos como dice Blankets, cuál es el estado actual de la pedagogía, por lo menos en Colombia, ¿sí? Porque bien sabemos que en otras latitudes, pues otros desarrollos teóricos respecto a esta categoría se han dado. Entonces,
para responder qué es la pedagogía, por lo menos en el contexto local, eh, voy a plantear algunas, si se pueden llamar así, acepciones. Eh, la pedagogía en Colombia se ha entendido como un don que se posee, ¿cierto? Como algo que tienen ciertos sujetos y particularmente los maestros, ¿cierto? Entonces, la pedagogía, por lo menos desde hace mucho, se ha entendido como una posesión, ¿cierto? Como un don. Esto también suele aparecer en los tratados teóricos, por lo menos en la pedagogía humanista, en la corriente humanista de la pedagogía alemana. Algunos autores, como Spranger, por ejemplo, planteaban que hay algo que es nato en el educador, es decir, hay algo que es natural en él, unas disposiciones innatas que tiene el educador. Eh, no obstante, y esta es como la salvedad que quiero hacer, no obstante, el mismo Spranger no era tan ingenuo como para plantear que la pedagogía es exclusivamente un don, ¿cierto? O un producto de facultades innatas, sino que era necesario, él plantea que es necesario, si se tiene algún tipo de disposición para educar, es necesario disciplinar, formar esa disposición. Es decir, era necesario trabajarla eh, y no, eh, dejar, eh, dejar a la espontaneidad, a, a la mera experiencia, eh, el saber educativo, ¿cierto? También en Colombia y sobre todo lo podemos evidenciar en distintos contextos, instituciones sociales, en distintas instituciones sociales, que la pedagogía se ha referido a un hacer, es decir, a una actividad, a una acción. Es decir, la palabra pedagogía denota un verbo y no solamente es un hacer en términos generales, sino que ese hacer incluso está acotado a un hacer instruccional. Esto que yo estoy refiriendo en esta sesión no es algo nuevo, ¿cierto? De hecho, esto mismo lo han planteado el profesor Juan Felipe Garcés de la Universidad de Antioquia, el profesor Andrés Klaus Runge también de la Universidad de Antioquia, el profesor Alexander Incapié, el profesor Diego Muñoz. Entonces, esto que les estoy planteando eh, no son ideas netamente mías, sino que son retomadas también de estos discursos y de estas producciones académicas de los profesores que ya he mencionado, ¿cierto? Entonces, ese hacer es importante notar que no es cualquier hacer, sino que es un hacer instruccional. No necesariamente es un hacer reflexivo como la praxis, ¿cierto? Como connota el concepto de praxis, reflexión, intención, sabiduría, sino que es un hacer instruccional. Y pues esto no solamente se evidenció durante la pandemia por la COVID-19, sino que se sigue evidenciando, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿cierto? Hay que hacer pedagogía para que las personas no se pasen el semáforo en rojo, hay que hacer pedagogía para que en el Transmilenio no roben, para que no entren sin pagar el pasaje, hay que hacer pedagogía para que los estudiantes sean más juiciosos, ¿cierto? Entonces, esa es una segunda concepción de la pedagogía. Pero también se ha entendido la pedagogía históricamente en Colombia, se ha entendido la pedagogía como un saber, ¿cierto? Pero particularmente como un saber que se refiere es a la enseñanza, ¿sí? Y a la enseñanza escolarizada, ¿cierto? Esta también ha sido una concepción cundida en Colombia, ya pues más adelante miraremos cuáles son como los referentes de estas concepciones, pero es importante notar que al menos hablar de la pedagogía como un don, algo innato que se tiene, nacemos con eso, hablar de la pedagogía como una actividad y una actividad donde se dan instrucciones,
y hablar de la pedagogía como un saber, digamos un cúmulo de conocimientos, pero que se refieren exclusivamente a la enseñanza, a esa praxis educativa en el aula. De entrada ya aparecen, ya aparecen como concepciones reduccionistas de cara a otras concepciones que ya les voy a comentar más adelante. También en Colombia, por lo menos desde los años 90, espero no equivocarme mucho en la época, pero por lo menos desde los años 90, en cabeza del profesor Andrés Klaus Runge de la Universidad de Antioquia y sus colegas han venido revisando el legado de las diferentes perspectivas teórico-disciplinarias de la pedagogía, y con un énfasis también en lo que podemos denominar como pedagogía alemana y sus corrientes pedagógicas, corriente humanista, corriente experimental o científica y la corriente crítica. Han venido posicionando a partir de estas producciones académicas y poniendo en discusión en el contexto académico la pedagogía no como un don que se tiene, no como un asunto de vocación también si se tiene, ¿sí? Porque digamos que la vocación también se asocia con dones innatos, ¿cierto? No como un hacer instruccional, porque de hecho el hacer le corresponde a la educación como objeto de estudio de la pedagogía, y no como un saber que exclusivamente está referido a la enseñanza y que se trata de una enseñanza exclusivamente en la escuela, sino que por el contrario, lo que han venido planteando es este grupo de autores eh, que representan al grupo FORMAF de la Universidad de Antioquia y al grupo GIDEP de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, es la pedagogía como un campo disciplinar, ¿cierto? Un campo de producción científica y también como un campo profesional, es decir, un campo donde se operativiza ese acervo teórico de conocimientos acerca de la educación y se operativiza de diferentes formas, a través de diferentes instituciones, con diferentes profesiones y no solo la profesión del maestro. Esa es otra concepción quizás menos cundida que la pedagogía como un don, que la pedagogía como un hacer o que la pedagogía como el saber sobre la enseñanza, el saber del maestro sobre la enseñanza. Adicional a esas concepciones, también se entiende en el contexto social la pedagogía como un ejercicio político. Entonces, los políticos hablan de pedagogía, pero no solo eso, sino que ejercen la pedagogía, hacen pedagogía. Recuerden que en pandemia el expresidente Iván Duque hacía pedagogía con dos paletas, una carita triste, una carita feliz, y cuando nos portábamos mal, no usábamos el tapabocas, no conservábamos la distancia mínima, entonces nos debían de sacar una carita triste. Para él eso era hacer pedagogía. Para Humberto de la Calle, según este tuit, la pedagogía se ejerce. Y se ejerce cuando tiene, esto es una deducción de su tweet, ¿cierto? La pedagogía se ejerce cuando alguien tiene buenas cualidades, ¿cierto? Unas cualidades positivas que merecen admiración. Y eso tampoco es muy ajeno a nosotros en el contexto educativo. Recuerden, seguramente lo han escuchado, que cuando un profesor da una clase muy entretenida, muy divertida, muy chévere, se suele decir, ese profesor sí que tiene pedagogía, ¿cierto? Ese profesor tiene vocación, ¿cierto? Como por variar. Entonces, esto no es ajeno tampoco al contexto educativo. Y también se ha utilizado desde hace algún tiempo y ahora con mayor fuerza la palabra pedagogía asociado a un campo de un fenómeno o una práctica social. Entonces, por ejemplo, hay pedagogía del aborto, hay pedagogía de las elecciones, hay pedagogía del voto, hay pedagogía de la maternidad, etcétera. ¿Sí? Es decir, de cualquier fenómeno social hay pedagogía. Y la pedagogía
como un adjetivo, ¿sí? Un adjetivo de casi de cualquier cosa. Pues ustedes están viendo en pantalla un juicio pedagógico y la pregunta que cabe es, ¿y qué es lo que hace pedagógico a un juicio? Pues uno trata como de imaginarse cuál es el carácter pedagógico del juicio y por lo menos para mí es difícil. Ahora bien, aquí hay que hacer una salvedad. El problema no necesariamente es que haya una pedagogía, que exista la denominación pedagogía del aborto o que la palabra pedagogía se adjetive, pedagógico, pedagógica, se adjetive y se asocie con algo, con una institución, con una acción, con un objeto, sino que el, la cuestión por plantear es cuáles son los fundamentos, si se quiere, los fundamentos teóricos que soportan tal denominación. Porque, y esto lo evidencia el profesor Marcelo Caruso en una investigación que él realizó, la adjetivación ha existido desde hace muchísimo tiempo. La adjetivación de la palabra pedagogía ha existido desde muchísimo tiempo, incluso empezó en el contexto religioso. Entonces, el problema no necesariamente es que adjetivamos la palabra pedagogía. De hecho, llamamos cátedras pedagógicas, espacios pedagógicos, material pedagógico. El problema es que cuando todo se convierte en pedagógico, la pregunta, lo que uno podría deducir es entonces, si todo puede ser pedagógico, pues nada es pedagógico. Y también lo que uno puede deducir es que cuando todo es pedagógico, o sea, empieza uno a dudar de qué entienden por pedagógico o por pedagogía, ¿cierto? O lo que es peor, se empieza a creer que todos estamos hablando el mismo lenguaje, que todos tenemos una misma concepción de pedagogía y que nos entendemos perfectamente cuando uno u otro está hablando de pedagogía o está adjetivando la palabra pedagogía, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los puntos problemáticos con estas concepciones y con estas adjetivaciones, ¿sí? Pero por lo menos actualmente lo que ustedes están viendo en pantalla está vigente, coexisten esas concepciones de pedagogía y como lo pueden evidenciar, son tan diversas, o mejor, hay tanta dispersión que es difícil conceptualizar la pedagogía en un contexto académico. Parece ser muy difícil, ¿sí? Bueno, entonces, en síntesis, la pedagogía, por lo menos en Colombia, seguramente y tenemos elementos comunes con con otros enfoques teórico-disciplinares que se desarrollan más en otras latitudes, ¿cierto? Eh, pero por lo menos en Colombia nosotros podemos constatar que la pedagogía, uno, hace alusión a un hacer, y no cualquier hacer, no necesariamente es un hacer reflexivo, sino un hacer instruccional. Y ese hacer instruccional es de todos. Todos hacen pedagogía. La policía hace pedagogía, el agente de tránsito hace pedagogía, el comunicador social hace pedagogía, eh, el portero hace pedagogía, la mamá hace pedagogía. Todos pueden hacer pedagogía. Segundo, la pedagogía como un tener o como una posesión, ¿cierto? La pedagogía se tiene y se tiene la pedagogía cuando uno es bueno, cuando uno enseña bien, cuando los estudiantes se divierten. Eh, Tercero, como un saber, pero no cualquier saber, sino un saber referido a la enseñanza. Y no cualquier enseñanza, sino la enseñanza escolar, ¿cierto? La enseñanza institucionalizada. Cuarto, la pedagogía en Colombia se ejerce, ¿cierto? Y se ejerce por parte de los políticos y la ejercen cuando son buenos candidatos. Quinto, la pedagogía asociada a un campo que define una práctica social o un fenómeno cualquiera. Aborto, maternidad, homicidio, requisas, ¿cierto? La pedagogía de la requisa que
que es una propuesta también de un político. Sexto, la pedagogía entendida como una cualidad, ¿cierto? Como una cualidad que define lo que una persona hace bien hecho, pero también define objetos, instituciones y los mismos fenómenos sociales. Es decir, es un adjetivo calificativo, pedagógico, pedagógica. Y la pedagogía como un campo científico que es la concepción menos atractiva que podemos, ver en este momento en la pantalla, la menos atractiva, quizás porque siempre tenemos que estar justificando porque la pedagogía es un campo científico que se ocupa fundamentalmente de la educación en sentido amplio y no solo escolarizado, que se ocupa de la educación en sentido amplio y no solo de la praxis de la enseñanza en sentido restringido, y que se ocupa de la formación humana donde quiera que hayan relaciones humanas, no solamente de la formación en contextos institucionales, ¿sí? Esa es la concepción menos atractiva, menos cundida, y quizás eso sea porque hay que argumentar, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos de la pedagogía como un don, como un tener, como un saber, pues pareciera que bastara con entonar eh, de manera es que la romántica no es la palabra correcta, pero pareciera que no hiciera falta sino un tono de voz, un gesto de empatía, de solidaridad para justificar por qué la pedagogía es un don, un tener, un saber y se ejerce, ¿cierto? Por lo menos en Colombia actualmente estas concepciones coexisten, ¿sí? Lo que están viendo en pantalla es un resumen de las concepciones que en el contexto académico circulan, ¿sí? Excepto la primera, a partir de los referentes que están allí relacionados. La concepción de la pedagogía como una disciplina referida a la enseñanza, la concepción de la pedagogía como un campo intelectual de la educación, la concepción de la pedagogía como un campo conceptual y narrativo, y la concepción de la pedagogía como campo profesional y disciplinar son, ustedes las pueden encontrar desarrolladas, analizadas en la investigación, en el libro que es producto de una investigación del profesor Andrés Klaus Runge, del profesor Alexander Hincapié, del profesor Diego Alejandro Muñoz y del profesor Carlos Ospina. En este libro de El campo disciplinar y profesional de la pedagogía se hace un análisis muy minucioso de las concepciones de pedagogía en Colombia que han circulado en el contexto académico y que han acuñado autores representativos en Colombia. Creo que ellos lo denominan así, autores representativos, que eso también pues se puede poner en cuestión, ellos mismos lo ponen sobre la mesa, pero digamos que son autores que quienes nos movemos en el campo de la educación conocemos, todos conocemos, ¿sí? Olga Lucía Zuluaga, el profesor Mario Díaz Villa, el profesor Jesús Alberto Echeverry y el profesor Andrés Klaus Runge con el profesor Alexander Hincapié, Diego Muñoz y Juan Felipe Garcés. En ese libro se recogen esas 4 concepciones de la pedagogía. No obstante, para mí también es importante señalar esta concepción de pedagogía que cunde en el siglo XIX a partir de los hermanos Luis y Martín Restrepo. Estos grandes pedagogos olvidados en Colombia eh, fueron muy importantes para nuestro campo. De hecho, ellos se ganaron el concurso al mejor tratado de pedagogía nacional y su obra fue realizada para las escuelas normales de la República. O sea, esa obra estaba dirigida a todas las escuelas normales de la República.
Es decir, todas las normales, yo supongo, deben tener en sus bibliotecas a los hermanos Martín y Luis y Martín Restrepo, porque eso se distribuyó de manera gratuita en toda la República. Incluso esta obra tuvo alcance internacional, por lo menos Elementos de Pedagogía, que es su obra cumbre, tuvo 5 ediciones, eh, y tuvo alcance hasta el Ecuador. Y ellos fueron, hasta donde el profesor Alexander Incapié y yo hemos podido rastrear, por lo menos han sido en Colombia los primeros pedagogos colombianos que han posicionado la pedagogía como la ciencia del arte de la educación, entendiéndose aquí arte no como la praxis del artista o la obra del artista, sino como lo entiende Herbart, como una la suma de las facultades para alcanzar un fin, ¿cierto? Después de los hermanos Luis y Martín Restrepo, los pedagogos Félix Consuegra y Octavio Torres, Celestino Barreto Álvarez, José Zamora y Luis Alfredo Chávez. Todos estos autores de inicios del siglo XX plantearon en Colombia que la pedagogía es la ciencia del arte de la educación. En sus tratados, poco se menciona a Kant y a Herbart, ¿cierto? Hay algunas acotaciones hay menciones, pero no hay desarrollos teóricos a partir de Kant y de Herbart, que se consideran como, digamos, por lo menos Kant, el padre de la pedagogía, y Herbart, el padre de la pedagogía científica o sistemática. Pero un análisis de las obras permite deducir que la concepción de la pedagogía como ciencia del arte de la educación es una concepción que ya habían desarrollado estos autores alemanes. Algo pasó, ¿cierto? Algo pasó en Colombia, que estos autores se olvidaron. Por lo menos sí sé o sabemos que el Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas ha hecho estudios y trabajos y ha hecho publicaciones sobre los hermanos Luis y Martín Restrepo, y ellos mismos los nombran como los grandes olvidados. Eso también hay que reconocerlo. Pero más allá de eso, en las facultades de educación, en los departamentos de pedagogía, en las universidades, estos nombres no circulan mucho. Algo pasó en ese lapso de tiempo que los olvidamos, que esa concepción quedó rezagada, una concepción que se difundió a nivel nacional, quedó rezagada. Otra de las concepciones que han hecho mella aquí en Colombia ha sido la de la pedagogía como la disciplina de la enseñanza, ya la habíamos nombrado antes. La disciplina de la enseñanza es una concepción que podemos encontrar en la obra de Pedagogía e Historia de la profesora Olga Lucía Zuluaga. En el primer párrafo está definida de esta manera. También el profesor Mario Díaz Villa plantea una concepción de pedagogía entendida como un campo intelectual. Y pues él hace también una división entre los intelectuales de la educación y los reproductores de la educación. Y también se ha denominado, el profesor Jesús Alberto Echeverri también ha hablado de la pedagogía como un campo narrativo, como un campo conceptual, junto con la maestra Olga Lucía Zuluaga. Como les venía diciendo anteriormente, los profesores Andrés Claus, Alexander Incapié, Diego Muñoz, Juan Felipe Garcés y demás también colegas que hacen parte de GIDEP y de FORMAF, pues han venido trabajando la pedagogía no como un campo intelectual, no como un campo conceptual, no como un campo narrativo, y no como una disciplina de la enseñanza en exclusiva, sino como un campo profesional, disciplinar y profesional, que entiende que la educación y la formación son sus objetos de estudio en sentido amplio y no circunscritos a la educación escolarizada. Entonces, quizás algunos se pregunten, entonces la pedagogía no tiene que ver con la enseñanza, y entonces la pedagogía
no se compone por profesionales intelectuales, o entonces la pedagogía no tiene conceptos o no permite las narrativas. Sí, de hecho, todo eso hace parte del campo disciplinar de la pedagogía, si se quiere, los saberes ancestrales también, como objetos de estudio, pero la pedagogía no se reduce a esos objetos de estudio, ¿sí? Y eso es lo que plantean los profesores en el libro El campo disciplinar y profesional de la pedagogía, que además está libre en Internet. Si ustedes ponen el nombre, lo pueden encontrar y lo pueden descargar. Y ellos hacen un estudio muy juicioso de estas tres últimas concepciones: disciplina de la enseñanza, campo intelectual de la educación, campo conceptual y narrativo de la pedagogía. Muestran la grandeza de estas concepciones en su época, pero también se atreven a mostrar cuáles son sus limitantes y por qué algunos de ellos se quedan cortos respecto a los estudios históricos acerca de la pedagogía, ¿sí? Entonces es interesante como revisar también esta obra de los profesores. Y interesante pensarse por qué la pedagogía como ciencia del arte de la educación dejó de tener resonancia en los contextos educativos universitarios, en las facultades de educación en Colombia, y por qué más que aceptación hay una sospecha, una desconfianza o un miedo a declarar que la pedagogía es la ciencia de la educación y de la formación humana, cuando lo teníamos tan claro a finales del siglo XIX. Y ahora, no lo digo solo por experiencia personal, sino que también lo digo porque aparecen las producciones académicas. Ahora parece ser una herejía o un atrevimiento plantear que la pedagogía es una ciencia, y es una ciencia que se ocupa de la educación y la formación humana en sentido amplio. Eh, Respecto a estas diferentes concepciones de pedagogía en Colombia, lo que dan cuenta de algo que es común en el campo científico, y es el carácter polisémico de los conceptos, ¿cierto? Muchos conceptos tienen un carácter polisémico y, es decir, hay diferentes acepciones acerca de la educación, diferentes acepciones acerca de la didáctica, diferentes acepciones acerca del currículum, diferentes acepciones de la evaluación y, por supuesto, diferentes acepciones de la pedagogía. Entonces, la pregunta ¿es negativo ese carácter polisémico de los conceptos? No, por lo menos desde donde yo me posiciono, no es negativo ese carácter. Pero, ¿cierto? No obstante, pese al carácter polisémico del concepto de pedagogía y de cualquier otra categoría pedagógica, es importante recordar que bajo ese carácter polisémico, quienes nos ocupamos de la educación no estamos habilitados para decir cualquier cosa, o, o no deberíamos estar habilitados para decir cualquier cosa que se nos ocurra acerca de la educación y de la formación humana, acerca de la misma pedagogía, ¿sí? Es decir, eso no nos habilita a decir cualquier cosa, como es común en los contextos políticos, en el contexto de la comunicación, etcétera, y también en el contexto académico, ¿sí? Entonces, primera objeción, ¿cierto? El carácter polisémico de la pedagogía no es un problema per se, pero, recordemos que en el contexto académico, ¿sí? En las instituciones de educación superior, en los institutos de pedagogía y en las escuelas normales superiores, el conocimiento que fundamenta las decisiones pedagógicas debe ser un conocimiento científico. Otro asunto es qué es lo que estamos entendiendo por ciencia. Y otro problema es que entendemos, es que la ciencia, el concepto de ciencia también se suele
reducir a la concepción positivista, ¿sí? Pero de eso yo no me voy a ocupar en este momento. Me voy a ocupar de refutar la legitimación de que todo lo que digamos está bien, ¿cierto? Legitimar todo lo que digamos, porque la pedagogía tiene un carácter polisémico, entonces todos tenemos derecho a decir lo que pensamos acerca de ella y a legitimarlo, porque es mi opinión, porque yo soy libre, porque todos tenemos posiciones epistemológicas distintas. Entonces, primero recordemos que en el contexto académico el conocimiento que fundamenta nuestras decisiones pedagógicas debe ser un conocimiento científico, ¿cierto? Y estas decisiones pedagógicas deben pasar por la reflexión, la cual puede ser antes de tomar la decisión o puede ser después de tomar la decisión, ¿cierto? No simultáneamente, pero debe haber una reflexión que permita fundamentar la decisión pedagógica. Y esto, por lo menos desde el concepto de tacto pedagógico, lo desarrolla muy bien Herbart. De hecho, Herbart dice, cuando decimos fundamentación, no estamos diciendo que las decisiones pedagógicas deban estar justificadas con una teoría científica, con un autor, una obra, un apartado, no. De hecho, esa fundamentación incluye un saber contextual, ¿cierto? Un conocimiento acerca de dónde estamos, con quién estamos, cuáles son las normas legales que nos rigen, ¿sí? Es decir, es un conjunto de factores que intervienen para que podamos fundamentar lo que hacemos, antes o después, ¿cierto? Pero para que podamos fundamentar. Y esto también lo plantea Herbart, ¿cierto? Lorenzo Luzuriaga. Incluso Lorenzo Luzuriaga dice, la concepción de la pedagogía como ciencia, lo dice en su obra Pedagogía, no es caprichosa. Él dice, no es ociosa, no es ociosidad plantear que la pedagogía es una ciencia, no es un capricho, no es una obsesión, no es una secta. Plantear la pedagogía como ciencia es lo que es lo que impide que diferentes instituciones sociales puedan pontificar y tomar decisiones acerca de la educación como mejor les convenga, ¿cierto? Como les convenga, ¿sí? En teoría, eso es lo que plantea Herbert. Segundo, se me pusieron todos uno. Segundo, el lenguaje ordinario carece de especificidad, en el sentido en que las distinciones establecidas por los términos no bastan para caracterizar diferencias específicas, pero que son importantes entre las cosas denotadas por los términos. El profesor Juan Felipe Garcés siempre hace énfasis en que no es lo mismo un término que un concepto. Y Bresinka, Wolfgang Bresinka, pedagogo también alemán de la corriente experimental, justamente hace una crítica al conocimiento vulgar en el campo de la pedagogía, o él hablará de la ciencia de la educación, ¿sí? O sea, el conocimiento ordinario, el lenguaje vulgar, se opone al lenguaje científico porque carece de claridad y de precisión. Y recuerden como que al principio planteábamos que por lo menos en Colombia el del bus sabe, el señor del bus, el conductor del bus sabe de pedagogía, hace pedagogía cuando le dice al pasajero por la de atrás, salga, baje por la de atrás, no por la de adelante. Entonces, es decir, el lenguaje vulgar parece combinarse con un lenguaje que otrora fue un lenguaje científico, pareciera, aquí en Colombia. Entonces, hablar de pedagogía de cualquier manera es vulgarizar el concepto. Y el problema con lo vulgar, en el sentido en que lo plantea Nagel, creo que así se pronuncia, Nagel, en el sentido en el que lo plantea Nagel, es carecer de precisión conceptual, ¿sí? Para definir un concepto necesitamos otros conceptos. Cuando hablamos con el lenguaje ordinario, cotidiano o vulgar, no necesitamos hacer ningún tipo de argumentación. Entonces, pues vayan pensando, la pedagogía
hablar de pedagogía amerita un lenguaje científico o basta con el lenguaje vulgar y ordinario, en el sentido de Nagel. Tercero, las creencias, opiniones y saberes populares están inmunizados a la revisión científica y a la crítica en el tiempo. Por eso alcanzan mayor difusión y aceptación que las teorías científicas, que sí deben exponerse permanentemente a la refutación, ¿cierto? Es más fácil hablar de la pedagogía como un don, es más fácil decir que el maestro tiene vocación, porque es que eso científicamente no hay que demostrarlo. Basta con decir que uno lo siente, que lo tiene, que desde chiquito uno jugaba a ser profesor, entonces eso significa que tenemos vocación. Pero, ¿cuál es la evidencia lógica o empírica de esas afirmaciones? Es más complicado estar argumentando científicamente este tipo de planteamientos. Y por eso permanecen más en el tiempo. Y por eso las que sí se están exponiendo a reputación permanentemente, pues corren el riesgo del desuso o de no difundirse tanto. Tienen que estar todo el tiempo reformulando sus argumentos, experimentando científicamente, sea de manera lógica o empírica, pero están todo el tiempo analizando sus propias hipótesis y planteamientos. Las creencias, opiniones, saberes populares, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos parece, no está sometido a la revisión científica. Y la última objeción respecto a que todo vale en los campos científicos es que la legitimación de todas las opiniones y concepciones sobre pedagogía anula la necesidad de discusión y argumentación en el contexto académico. Y eso seguramente también lo habrán escuchado. Es que yo pienso que la pedagogía es reflexión, ya, no más, reflexionar. Es que yo pienso que la pedagogía es algo que tenemos. Es que yo pienso que la pedagogía es hacer bien las cosas, es educar bien y ver a los estudiantes triunfar y ser grandes. Es que yo pienso que la pedagogía no es necesariamente una reflexión, tampoco es una ciencia, está como ahí. Si todo lo que pensamos, sentimos y hacemos es legítimo, ¿cuál? No hay necesidad de discusión, de argumentar, porque todo es legítimo bajo la idea de libre expresión de las opiniones, hasta libre desarrollo de la personalidad, le meterán a la justificación. Y, y ustedes que conocen el desarrollo de la ciencia saben que la ciencia avanza a partir de las contradicciones y de las oposiciones entre las teorías, pero no son caprichosas, son discusiones argumentadas y que se demuestran científicamente, ¿sí? Voy ya finalizando, eh, entonces como esta ponencia con una pregunta. La pedagogía se define como el saber del maestro sobre la enseñanza. Pues ya creo que ustedes saben la respuesta que yo voy a dar. De manera contundente, no es el saber del maestro sobre la enseñanza. No lo ha sido, no lo ha sido nunca. Solamente recordemos que en Elementos de Pedagogía, que se publicó en 1888, finales del siglo XIX, los ganadores del concurso al mejor tratado de pedagogía, los hermanos Luis y Martín Restrepo, plantean en el primer apartado de su libro, plantean, ¿quién no se verá en el curso de su existencia en el caso de influir sobre la educación de alguna persona? Pues si esto es así,
Y si en la educación la más corta influencia puede tener resultados trascendentes, es preciso que los estudios pedagógicos no se reserven solamente a los maestros. Es preciso que los estudios pedagógicos no se reserven solamente a los maestros. Es que si así fuera, en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, se cometieron un error garrafal al, al, al acreditar, no, al registrar, al obtener el registro calificado del pregrado en pedagogía. Si esto no es verdad, ahí cometieron un error garrafal y también en la Universidad Pedagógica Nacional, porque son las dos universidades que tienen los únicos dos pregrados en pedagogía en Colombia, próximamente la Universidad del Valle también. Entonces, si la pedagogía es el saber del maestro, no tienen por qué existir pregrados en pedagogía que no gradúan maestros, sino pedagogos, y cuyo perfil profesional no está dirigido en exclusiva al contexto escolarizado, ¿cierto? Si le creemos a Lorenzo, a Luis y Martín Restrepo, las dos facultades de educación, la de la Universidad de Antioquia y la de la Universidad Pedagógica Nacional, acertaron y están dando cuenta de esta premisa de los hermanos Luis y Martín Restrepo. En los programas de las escuelas y colegios de niñas, pues recordemos el contexto religioso de la época, en los colegios de niñas deben figurar por consiguiente los estudios pedagógicos, los cuales, como lo acabamos de ver, no solo son necesarios para quienes hayan de ejercer el profesorado, no solo son necesarios para quienes hayan de ejercer el profesorado, sino también y en muy alto grado para la madre, cuya influencia siempre trascendental se ejerce sobre todas las facultades del niño, en cada momento y en todas las circunstancias. Más adelante en la obra van a decir el padre, la familia y la sociedad en general. Es decir, la pedagogía no es de un profesional. La pedagogía es un conocimiento sobre la educación y educamos por fuera y por dentro de la escuela, ¿cierto? Dentro y fuera del contexto escolar, ¿sí? Entonces, no, la pedagogía no es el saber del maestro sobre la enseñanza, por lo menos desde donde yo me posiciono, y no, los maestros no somos maestros por vocación, sino que como dice Edward Spranger y otros pedagogos humanistas, y también los autores que trabajan el campo de los procesos de profesionalización, y en esto también ha ahondado mucho el profesor Andrés Klaus, los educadores se forman a partir de disciplina. ¿Sí? Ay, pero es que yo soy muy buena oradora, yo creo que yo tengo vocación para enseñar. Ay, no, yo no soy buen orador, yo no tengo vocación para enseñar. Esas disposiciones, dice Herbart, por ejemplo, no es el único que lo dice, pero dice Herbart, por ejemplo, esas disposiciones también se trabajan, se disciplinan, esas disposiciones se forman, ¿sí? Es decir, alguien que pareciera no tener la capacidad puede formarse y disciplinarse para tener esa capacidad, en mayor o menor medida, pero no es un asunto de dones innatos, como lo presentamos al principio, y no es un asunto de vocación, porque si fuera un asunto de vocación, yo trabajo en la institución educativa universitaria Pascual Bravo, se los había dicho, si es un asunto de vocación, ¿por qué todos los profesionales con los que yo trabajo no estudiaron la licenciatura y sí una administración, una ingeniería, un diseño de marketing, etcétera, pero están educando? O sea, si estuvieran educando por vocación, no tendrían por qué haber estudiado ni administración de empresas, ni diseño, ni nada de eso. Y aún así son educadores. Y nosotros no podemos decir que son malos educadores, ¿sí? Bueno, yo ya cierro con esta pregunta y se las dejo
para que sueñen con ella. No la vamos a responder ya, porque como estoy titulando aquí la diapositiva, es una pregunta que precisa de investigación. Pues no es una pregunta que se responde desde a mí me parece, yo siento, yo creo, yo opino, sino que es una pregunta seria que merece investigarse. A pesar de la fundamentación teórica de la pedagogía como la ciencia de la educación, y es una fundamentación teórica que de hecho no es exclusivamente alemana, ¿sí? No es la pedagogía alemana. ¿Por qué predomina, por lo menos en Colombia, su concepción como un saber que le pertenece al maestro y que se reduce a la enseñanza escolar? Yo dejo hasta ahí y les agradezco muchísimo. Eh, Listo, Laura, muchas gracias pues por este aporte al concepto de pedagogía. Y con relación a este concepto de pedagogía, sí nos gustaría darle la palabra a la compañera Sandra Grisales, que tiene unas preguntas o tiene un aporte para realizarnos con relación a este tema de la pedagogía, no es el saber del maestro. Bienvenida, compañera Sandra. Te damos la palabra. Bueno, buenas noches. A Laura, muchísimas gracias por aceptar pues como la invitación que se le hizo. Entonces, muchísimas pues como gracias a tratar de mejorar como esta comprensión que se tiene desde la pedagogía, desde unas bases epistemológicas y no desde una mirada como reduccionista. Para llegar a esta investigación ha sido fundamental como esa trayectoria profesional que has tenido como en las universidades, que actualmente pues está laborando como docente en el Pascual Bravo, lo que permite como este análisis que has llevado y que continúe pues como replicándose, y por eso se abren como estos COID, como estas cosas para poderse pues como continuar en este proceso como investigativo. Vamos a abrir como un espacio para las preguntas, las pueden escribir en el chat para que comiencen pues como a hacer esas preguntas, y le tenemos pues como desde el COID, desde el proceso, una pregunta que a ver si nos puedes como ayudar como a tratar de comprender mejor, y es qué consecuencias tendría en el quehacer docente, porque el COID habla sobre la identidad del docente. ¿Qué consecuencias tendría para el quehacer docente seguir reproduciendo el discurso de que la pedagogía es el saber del maestro? Eh, Contrario a la concepción de la pedagogía en sentido amplio como el estudio de la educación y de la formación humana, plantear que la pedagogía es en exclusiva el saber del maestro y además es un saber que se reduce a la enseñanza, lo que yo creo es que deja por fuera no solo campos de acción, escenarios laborales, prácticas investigativas del maestro, eh, sino también objetos de estudio. Es decir, si el maestro solo se tiene que ocupar de la enseñanza, eh, pues eso excluye, por ejemplo, que sea importante para el maestro ocuparse de política pública, como bien lo ha repetido en varias ocasiones el profesor Juan Felipe Garcés, porque pues su escenario es la escuela, ¿sí? Eh, Miren, por lo menos, yo sé en la pesquisa que he realizado que desde el año 2000 en Colombia no hemos tenido ningún ministro de educación que tenga formación en educación. Ninguno. Han sido abogados, economistas, administradores e ingenieros. Eh, Eso no quiere decir que si los ministros de educación son maestros, pues ya todo vaya a cambiar y vaya a mejorar. Eh, Sin lugar a duda, no, ¿cierto? Los maestros son otros profesionales, pero lo que, el mensaje que se está enviando, por lo menos desde los diferentes gobiernos, es que
para hablar de educación usted no necesita estudiar. Usted no necesita estudiar la educación. Para hablar de educación no se necesita formación disciplinar, ¿cierto? No se necesita. Entonces, no es que el maestro tenga que estar en esos espacios o no es que el maestro sea el salvador si ocupa esos espacios, pero yo creo que tendría sentido que aquellos educadores, y no solo maestros, estoy hablando también por lo menos de los pedagogos de profesión, tendría sentido que quienes se dedican 5, 6, 7 años, 8 años a estudiar la educación o alguna o alguno de sus subcampos pudieran ocupar esos lugares en un Ministerio de Educación Nacional. Pero si nosotros seguimos reproduciendo que lo de nosotros son las metodologías activas, el modelo pedagógico, todo lo que está asociado a la enseñanza, las emociones de los estudiantes, es decir, todos esos objetos de estudio que están, por lo menos en investigación, están saturados, ¿cierto? O sea, hay investigaciones en las investigaciones sobre la emoción, gestión de las emociones, sobre la motivación, etcétera. O sea, eso no está malo investigarlo, pero si ya se llegó a un punto de saturación, y no solo porque se haya llegado al punto de saturación, sino porque hay otros campos de estudio, hay otros objetos de estudio que se pueden reflexionar bajo la pregunta por los efectos en la educación y la formación humana, y eso lo plantea el profesor Diego Alejandro Muñoz y Andrés Claus en uno de sus artículos. El maestro, el pedagogo puede estudiar la sexualidad humana, puede estudiar la guerra, puede estudiar el mito, puede estudiar la familia, puede estudiar el odio, puede estudiar cualquier fenómeno social o categoría o concepto, siempre que se analice desde el punto de vista de la educación y de la formación humana. Pero lo que se refuerza en los espacios académicos es que el maestro estudia lo que le compete a la relación compleja enseñanza-aprendizaje, que son muchos factores, pero no es lo único. Entonces yo creo que hay un detrimento en el campo de la investigación o en sentido amplio en el campo disciplinar de la pedagogía, cuando el maestro cree que su espacio de producción y que su espacio de trabajo es solo la enseñanza y la escuela, entre muchas otras consecuencias. Como por ejemplo que los pedagogos no sean bien vistos en la sociedad o que a los pedagogos les pregunten, ¿y usted qué enseña? ¿Cómo así que cómo así que no es pedagogía hospitalaria, ni pedagogía infantil, ni pedagogía ni pedagogía social? Entonces, ¿usted qué enseña? ¿Cierto? Eso es consecuencia de asociar la pedagogía con la enseñanza y con el maestro. Ay, muchísimas gracias, Laura. Tenemos como varias preguntitas. Una de esas es de Juan Lema, que dice, ¿qué estrategias, además de conversatorios, ponencias, talleres, sugieres, Laura, para que el abordaje de la pedagogía, como lo presentas, y otros referentes puedan llegar a ese discurso cotidiano? Pues no son solo mis ideas, sino que también son ideas que circulan, digamos, en nuestra comunidad académica, ¿cierto? Los colegas, y es, por ejemplo, la publicación, no necesariamente no solo de artículos de investigación, porque en ocasiones esos artículos de investigación los leen los autores, los amigos de los autores y los estudiantes de maestría y doctorado que necesitan realizar un estado del arte, ¿cierto? Sino también publicaciones en revistas de difusión que tengan quizás un alcance mucho mayor que a veces las revistas, que a veces los artículos científicos que están en revistas, a veces incluso que hay que pagar, que están cerradas, etcétera. No estoy diciendo que no se deba publicar artículos científicos, sino que una estrategia también puede ser incluso incentivar a los estudiantes, al profesorado, a publicar en medios de comunicación
por ejemplo, revistas de difusión que sean de mayor alcance, de fácil difusión, gratuitas. Y por otro lado, incluso no son estrategias como inventadas, son estrategias que incluso el pedagogo Ricardo Nassif, en una de sus obras, que en este momento no recuerdo el nombre, y no solo él lo plantea, varios autores dicen, para que el conocimiento, para que el campo de la educación se consolide, se necesitan hacer eventos. O sea, esto es necesario, los eventos académicos presenciales, ahora tenemos la facilidad de que sean virtuales, y no solo eventos académicos donde estén los académicos, sino también los estudiantes. Pues hoy las redes sociales es algo que también es inevitable. Entonces yo creería que esas podrían ser dos estrategias, sobre todo lo de la publicación, las redes. Yo me voy a permitir hacer una cuña, y es que varios colegas hemos venido configurando la red internacional de pedagogía. Tenemos en este momento 12 miembros de 12 países distintos del mundo, no solo Latinoamérica, donde nosotros no solo difundimos información, sino que también tenemos proyectos, tenemos repositorio, bueno, entre otras estrategias que hemos venido consolidando. Eso es una forma de difundir el conocimiento, las redes, ¿sí? Listo, y una última pregunta, por si quieren pues como hacer como más. Dice David Rodríguez, ¿cuáles son los fundamentos empíricos y lógicos que sustentan la pedagogía como ciencia y que por defecto permiten guiar el ejercicio profesional de los pedagogos? Entonces, los fundamentos empíricos y lógicos que sustentan la pedagogía. Laura, ¿tienes apagado el micrófono? Gracias. Yo creo que lo primero es que ningún tipo de fundamento, sea de carácter lógico o empírico, funciona como una guía para el maestro. Quizás ese sea un planteamiento, si no estoy interpretando mal, quizás haya sido un planteamiento ay, se me fue el nombre de este pedagogo francés. Bueno, se me fue el nombre de este pedagogo francés, el padre de la sociología de la educación. Bueno, se me fue el nombre. Si alguien me ayuda. Quizás ese sea un planteamiento más del enfoque teórico-disciplinar de la pedagogía francófona, ¿cierto? El entender que la pedagogía es un conjunto teórico que sirve para ayudar y guiar al maestro en su praxis educativa. Pero como yo estoy entendiendo la pedagogía, eh, ningún tipo de fundamento, esperen que estoy buscando el nombre, porque Durkheim, qué pena, se me había olvidado, Durkheim, ningún tipo de fundamento sirve como guía para orientar la praxis de maestro. Y eso es lo que plantea Herbart en su libro sobre estudios sobre la pedagogía, que son unas conferencias que él da cuando toma la cátedra de Kant, cuando lo reemplaza en la cátedra de Königsberg. Y lo segundo, pues los fundamentos empíricos, pues por lo menos desde la corriente de la pedagogía experimental o, o científica, pues que así se denomina esta corriente de la pedagogía alemana, se ha trabajado mucho en demostrar empíricamente la pedagogía como ciencia. Los padres de esta corriente, por lo menos en Alemania, se reconocen como Alley y Newman, ¿cierto? Por lo menos en Alemania, porque esta corriente no podríamos decir que es solamente de Alemania como nación. Y los elementos lógicos, pues es toda la teoría científica acerca de la pedagogía. La característica que tienen las tres corrientes de la pedagogía alemana, una de las características en común
que tiene la pedagogía humanista o de las ciencias del espíritu, la pedagogía experimental o científica y la pedagogía crítica o crítico-social, es que las tres corrientes entienden la pedagogía como una ciencia. Por lo menos estas tres corrientes que se consolidan en Alemania fungen como ese fundamento lógico para la pedagogía como ciencia. Por supuesto, hay otras perspectivas teórico-disciplinares de la pedagogía que uno podría decir que le atañen al contexto francófono, a anglosajón o particularmente angloamericano. También se puede hablar de una pedagogía italiana, y hay mezclas respecto a lo que entienden por pedagogía. Hay mezclas entre la pedagogía como ciencia, pero la pedagogía también como una praxis en sí misma. Entonces, yo creo que todo ese acervo que en general se puede denominar pedagogía general es lo que le da fundamento a los maestros, pero ese fundamento no es una guía. O sea, ese fundamento, según Herbart, es lo que lo que le va a ayudar al maestro a reflexionar para tomar decisiones in situ, ¿sí? Esos argumentos, esa teoría que escasamente refleja la realidad nuestra en el aula o fuera del aula, es lo que nos ayuda a reflexionar y a fundamentar las decisiones que vamos a tomar o las que ya tomamos como educadores. No sé si respondí a la pregunta o me desvié. Bueno, Laura, en una de esas también nos dice que otra estrategia, pues, es invitar dice Cristian Ramírez, otra estrategia es invitar a los estudiantes de pedagogía de la Universidad de Antioquia a sus universidades para que intercambien como saberes y experiencias en torno a la práctica pedagógica en sus diferentes escenarios. Y también, pues, habla sobre esa red de pedagogía, que qué bueno que varios estuvieran ahí, porque presentan, pues, como muchos eventos, muchas cosas. Y también estábamos hablando sobre esos eventos que estaban presentando sobre el libro que acabaron de sacar, que tienes un apartado que se llama Inactualidad de la Pedagogía, que incluso desde ahí, o sea, esa concepción que tienes sobre la pedagogía ha sido todo un proceso de investigación. No es una postura que lo tienes de manera subjetiva, sino que ha sido como todo el proceso como de investigación, y incluso hay varios, que nos decías, varios libros sobre eso, que muy bueno, pues como que indagáramos sobre eso. Y sobre ese libro que se llama Inactualidad de la Pedagogía, que en este momento están pues como exponiéndolos en diferentes contextos escolares y educativos. Sí, yo creo que sería posible compartir el enlace de la red en el chat de YouTube para que se vinculen y puedan acceder también como a este material, a la información sobre todos los eventos que hacemos diferentes instituciones de diferentes países. Entonces también sería posible compartirlo a través del chat de YouTube donde se está transmitiendo esta sesión. Listo, Laura, por mi parte, muchísimas gracias por haber estado acá presente y por haber aceptado pues como esta exposición. Gracias, profe Sandra, gracias también al profesor Rubén Andrés y también gracias a la profesora Diane y al equipo organizador. Listo, Laura, muchas gracias por tu participación en este encuentro entre universidades. Como la profe lo decía, ella se encuentra adscrita al Pascual Bravo. Y para informar a los que están en línea, que nos acompañaron en el día de hoy, agradecer pues como su participación con el tema de las preguntas y con relación a lo que el compañero Cristian Ramírez, pues Cristian, efectivamente, si nos compartes el correo a través del chat de YouTube, pues te haremos allegar la información también para que con relación a la red pedagógica que se tiene liderada dentro de este proceso por la profe Laura Giraldo y otros compañeros, y también para informar que efectivamente este es el primer encuentro que tenemos con relación a contextos educativos e identidad del maestro. El próximo encuentro lo tenemos con el profe Alexander Incapié, que nos hablará un poco de la pedagogía anómala
desde la escritura y desde su investigación, el cual nos permite ampliar un poco ese saber pedagógico con relación a nuestro ejercicio como docente, tanto en nivel de educación superior como en la básica secundaria y en la básica primaria, o incluso cuando realizamos este tipo de ejercicios en otros escenarios no convencionales, no formales, que nos permiten también tomar como un proceso reflexivo frente a esos procesos pedagógicos. Entonces, con el profe Alexander tendremos el encuentro el 14 de mayo, también daremos a conocer el link, lo compartiremos también por acá por el chat que se tiene de este encuentro y finalizamos con la compañera Sandra Grisales el día 20 de mayo, quien nos acompañará con el tema La desnudez del docente, efectos de la tecnocracia. Ese se realizará el 20 de mayo en esta misma jornada de 6 de la tarde. También será un conversatorio. La idea es también que ustedes puedan invitar a otros compañeros para generar unas discusiones constructivas en torno a todo lo que tiene que ver con la pedagogía y como lo decía el compañero Cristian, pues efectivamente allí también hay unas categorías que tienen relación con el proceso de la enseñanza, que entendemos por enseñanza, que entendemos por aprendizaje, cuál es la diferencia entre la pedagogía y la didáctica y los retos que enfrentamos en los procesos de formación con relación a las personas neurodivergentes o a los tipos de aprendizaje a los que pueden llegar o tenemos que enfrentar esas realidades de cómo llevar ese saber, alcanzar esa competencia que nos exige el Ministerio de Educación Nacional, pero también nosotros dentro de esa humanidad, cómo acompañamos ese ejercicio de nuestra práctica pedagógica frente a la reflexión continua de nuestro quehacer docente. Entonces, muchas gracias a todas y todos. Por favor, no olviden diligenciar el link de asistencia que se cargó allí en el chat. Recordemos que el evento es completamente certificable y que nos permite también ampliar y reconstruir nuestros saberes. Entonces, le damos la palabra a la profe Lili García para que nos haga un cierre de despedida frente a este primer ejercicio de COI que se articula el Pascual Bravo, la Universidad de San Buenaventura y el Tecnológico de Antioquia. Y esperamos contar con personal de la Universidad de Antioquia, principalmente no necesariamente tienen que ser docentes, sino también estudiantes del pregrado en pedagogía, que también nos gustaría conocer esa perspectiva que tiene frente a ello. Entonces, profe Lili, bienvenida. Gracias, Andrés. No, yo creo que lo único que queda es agradecerle a Laura, a Sandra, a ti también, como decía Laura, también al equipo de comunicaciones que nos ha estado acompañando y bueno, invitarlos e invitarlas a que difundan también toda esta información sobre el COIL para que en las próximas dos sesiones tengamos unos intercambios bien enriquecedores en los que podamos profundizar en estas temáticas que nos interesan tanto, que hablan de los contextos y las identidades de los maestros. Entonces, que tengan una feliz noche y muchas gracias por estar aquí. Gracias, hasta luego.